360 grados, mente, cuerpo y espíritu. Aquí por XYZ. Pues hoy, Sandra, vamos a nutrirnos nuevamente. ¿Qué te parece? Lista, vamos a darle. Perfecto. ¿Cuál es el tema que estaremos recorriendo hoy? Un tema que nos parece interesante proponer hoy para su reflexión es por qué los niños se comportan inadecuadamente. ¿Tú crees que sea un tema que sea frecuente? Sí, definitivo. Bastante. Entonces, para hablar sobre por qué los niños se comportan inadecuadamente, primero trataremos de precisar algo, enmarcarnos al respecto. Primero, las conductas se aprenden, ¿sí? Y como se aprenden, también se pueden modificar, ¿sí? Es algo aprendido, pero también lo podemos modificar. Entonces, aprendemos de distintas maneras. Cada ser humano va a aprender de distintas maneras que con frecuencia se van a combinar o se superponer los aprendizajes. ¿De acuerdo? Sí, cómo no. Entonces es importante distinguir algunos elementos que contribuyen en cómo se comporta un niño, cómo aprende a comportarse, porque va a aprender a comportarse. ¿Qué te parece si recorremos primero cómo se desarrolla esto y de ahí le jalamos para tratar de identificar algunos problemas que se pueden estar presentando en nuestras casas, en tu casa, con tus hijos? ¿Qué te parece? Pues vamos a darle. O sea que los papás, si interferimos en la conducta con el ejemplo, más o menos eso voy entendiendo. Es un elemento, fíjate. Okay. Es un elemento. Uh-huh. Hay más, pero ahorita los vamos a ir distinguiendo. Primero, el niño va a aprender a comportarse mediante construcción activa de ideas, de pensamientos, de esquemas, de significados, representaciones. ¿Qué quiere decir esto? Uh-huh. Yo, de alguna manera, independientemente de que traigo algunos rasgos ya genéticos, aprendo a darle significado a las cosas. Por ejemplo, yo empiezo a aprender que si lloro y si lloro más, obtengo respuesta. ¿Sí? Yo voy a aprender. Si no hay consecuencias de conductas inadecuadas, aprendo que así logro las cosas. Ok. Entonces no darle seguimiento. Ahorita vamos a ver todo eso. Ahorita estamos viendo cómo de elementos. Por otro, nosotros vamos a aprender sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo. Y esto se va a ir desarrollando desde la infancia, ¿de acuerdo? A través de nuestras relaciones interpersonales. Porque yo voy a ir aprendiendo. Yo no puedo adquirir incluso un conocimiento superior o nuevo si no hay alguien más grande que yo que me lo enseñe o alguien que sepa más. Si yo llevo un conocimiento y me quedo aquí al aprendizaje, ya no voy a poder aprender más porque ¿quién me va a guiar? Es el adulto. Entonces el ser humano tiene que aprender a comportarse y a desarrollarse en sus relaciones interpersonales a partir de aprendizajes. Otra cosa es por asociación en situaciones y respuestas. Por ejemplo, cuando entras al cine, ¿con qué la asocias? Palomitas. Estás aprendiendo por asociación. Cine, palomitas. Por imitación. Dame un ejemplo por imitación. Mi mamá, y he visto muchos videos ahí en Facebook y en redes sociales en la que los niños dicen groserías y la gente se lo celebra, pero a alguien lo vio hacer primero, ¿no? Y lo repite. Sí, yo soy un video, varios, ¿no? Varios. Uno donde está un niño, el papá está fumando y tira la basura. Y el niño atrás va fumando y tira un cigarro a la basura. Está un papá golpeando y gritando a la mamá. Y atrás de él está la escena del niño gritando y golpeándole a la mamá. Simbólicamente. Está aprendiendo las formas de ser en el mundo. Entonces, si tú mantienes una conducta de mujer dependiente, sumisa, pues lo mismo mi hija va a ver. Probablemente tu hija lo más seguro es que por imitación tenga eso, porque ella cree que eso es lo correcto. Ella nació para servir. Y sigue un patrón. Para seguir un patrón. Por eso es importante poder comprender que los aprendizajes que pueda estar viendo nuestros hijos hoy, o el escenario ambiental que está viviendo nuestros hijos hoy, muy probablemente con una gran porcentaje de probabilidad
ya está impactando en nuestros nietos. ¿Por qué estaría impactando en nuestros nietos? Porque lo que vea mi hija en mí, luego la hija de mi hija o mi hijo va a hacer lo mismo. Así es, se van a ir repitiendo. Y otra situación va a ser por las consecuencias. Por las consecuencias que tiene nuestro comportamiento. Si yo hago un comportamiento inadecuado y no hay consecuencias, ¿qué va a pasar? Pues no entiendo que es inadecuado. No, lo voy a seguir repitiendo. Ajá. Entonces, el rollo es así. Para las conductas se aprenden, también se pueden modificar. Y ahí es lo importante de este tema hoy. Que comprender que no es que tu niño te salió así. No, yo no sé qué es eso. Sí. Ay, psicólogo, doctor, corríjame a tu hijo. No, no salió así. Tu hijo no. Tu hijo aprendió a ser así. Entonces, ¿por qué los niños se comportan mal? ¿A poco? ¿No tendrás ese problema en casa? ¿Habrá eso? Creo que sí. Muy bien. Previo a modificar las conductas del niño, es importante comprender los factores causales de los problemas de conducta. Entonces vamos a poner, no es posible identificar una causa única del comportamiento de conducta. Son múltiples los factores. Entonces vamos a ver uno, las características del niño, ¿sí? Que ya traiga una carga genética. Otra, los estresores ambientales. Dime un estresor ambiental que creas que puede ser. La escuela. Puede ser la escuela. Ahora mis vete a la amigos, casa. mis hermanos, mis papás. ¿Cómo es mi papá? No Mi papá le grita y le golpea a mi mamá. ¿Será un estresor ambiental? Por supuesto. Mi papá abandonó a mi mamá. ¿Será un estresor ambiental? Sí, Mi mamá abandonó a mi papá. también. Mi mamá no me hace caso. ¿Será un estresor ambiental? Y el pleito entre los hijos cuando están separados. Entonces todo eso está influyendo en cómo se conduce un niño. Consecuencias situacionales, que esas son las que les tenemos que poner vital importancia. Las características del padre, de los padres, o puede haber que no haya padres, puede ser que no haya padres, perdón, pero puede haber que el cuidador principal sea alguien. ¿En los abuelos? Los abuelos, a ver si los abuelos cuidan. Entonces las características comportamentales de los abuelos o de la personalidad va a impactar severamente en cómo se conduce ese niño. Ahora, lo importante es las consecuencias situacionales. ¿Cuáles son las consecuencias situacionales? Son un factor que cobra especial relevancia, ya que está implicado en la mayoría de las intervenciones que realizan los padres para producir modificaciones. Por ejemplo, a veces un niño se porta medio mal y los padres lo golpean severamente. Pues tiene que ir en relación el castigo con la acción, ¿no? O cuando algo no está bien, yo agredo. O niños que se hacen berrinche. ¿Y qué hacen muchas mamás cuando el niño hace berrinche? Y que los niños se hacen muy groseros y muy berrinchudos. ¿Qué hacen? Pues son sumisas, son dominadas por los hijos prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? No No hay hay. consecuencias. Y nosotros no podemos moldear el carácter. Entonces, en realidad sí lo estamos moldeando. Pero... no. Para un comportamiento inadecuado. Entonces te llevan los hijos a tratamiento psicológico y te lo dejan como si fuera algo que se tiene que reparar. Y que tienes que hacerlo tú como psicólogo, Ajá. no como Y padre. que es otra problemática que se está presentando actualmente. Dejan al niño en el colegio o en la escuela, en el jardín, en el niño kinder, en la primaria, y quieren que los maestros les corrijan Sí. lo que no están aprendiendo en casa. Una referencia que es relativamente frecuente. Ay, doctor o psicólogo, por favor ayúdame con el niño, porque no se duerme hasta las 3 o 4 de la mañana en el iPad. ¿Cómo? ¿No se lo quitas? Sí, o sea, ¿por qué el niño está hasta las 3 o 2 de la mañana con el iPad o el Xbox? Bueno, para empezar, ¿por qué tiene uno, no? Depende de la edad. Para empezar, porque tiene uno. Y segundo, ¿qué le permite al niño estar hasta las 2, 3 de la mañana jugando? ¿Quién se lo permite? Pues son los padres. Entonces, ¿por qué los niños se portan más? Porque no hay consecuencias. Que se acorde también a lo que está haciendo. Ajá, Entonces, que no está exagerada ni que tampoco... De alguna manera lo que queremos decir es, lo podemos establecer como si tú tienes la capacidad de moldear las conductas o los aprendizajes del niño. Vamos a darme un ejemplo que no sea quitarle la comida, que pudieras transitar el orientar al niño a una conducta adecuada, en este caso comer. Pues se me ocurre sentarte al lado de él, tomar y comer juntos.
Mira cómo, ahora tú. Acuérdate que era por imitación también y por consecuencias. Entonces, te muestro, pero si lo sigues haciendo, te puedo decir, si vuelves a comer así, no te voy a permitir otro bocado. ¿Cuál es la consecuencia de que no hagas caso? Pues que no voy a comer, me quedo con hambre. Tengo que aprender. Es un ejemplo muy sencillo, por favor, pero es una forma de poder identificar que las consecuencias impactan en cómo va a aprender un niño o cómo van a nacer conductas inadecuadas. ¿Y qué pasa cuando si le dices no comas con la boca abierta? Porque, ¿sabes? Tú como papá que pues es una mala educación, pero tú mismo comes con la boca abierta, entonces por un lado le quitas la comida y por otro lado tú también comes con la boca abierta. Entonces, ¿con qué vas a sustentar el valor o el aprendizaje si con la imitación no estás siendo congruente? Entonces hay que observarlos primero. Eso sería la parte de la imitación. Y por otro lado, no hay ni por imitación ni por consecuencias la orientación adecuada. Entonces el niño, él está aprendiendo a portarse mal solo. No, porque lo estás permitiendo. Así es. Entonces, de hecho, un dato interesante es distinguir que el niño, entre más pequeño sea, con conductas disruptivas o conductas inadecuadas, más es importante el trabajo con los papás. Así que habitualmente las conductas y comportamientos del niño son un reflejo probablemente del ambiente o de la enseñanza de la casa que hay en casa. ¿Se comprende? Sí, y a veces los papás decimos, ¿dónde aprendió eso? ¿No? Si yo no se lo mostré. ¿De dónde aprenderá eso? Mira nomás. Pero igual no le pusiste límites. Y también los niños pues moldean y adquieren conductas de factores externos, la escuela, los amiguitos, los tíos. O escuchan groserías o algo. Y tú les puedes poner límites en casa. Los niños no te salieron así. Los niños no salen así. De hecho hay un anuncio publicitario que me gusta. No sé si has visto uno que salen unos bebés y dice, este niño no nació ladrón, no nació corrupto, no nació abusador. Es muy real ese anuncio, me gusta mucho porque es muy representativo, porque en realidad todos nacemos sin esos aprendizajes. O sea, los vas aprendiendo. Entonces la conducta está determinada al menos por sus consecuencias. Los niños y los adolescentes entienden mejor las consecuencias que las razones. Las consecuencias sienten precedentes para futuras conductas. Si tú le dices a los niños, estudia para que te pueda dejar jugar. No, estudia para que en el futuro seas un gran licenciado, ingeniero. No, el niño no va a captar eso en el futuro. El niño es en corto, es aquí en corto con la consecuencia. No me está haciendo caso, te detengo de jugar. Niño no se quiere bañar. Berrinchazo, ¿no? Así es una gran problema. Entonces el niño, cada minuto, cada segundo que gane, el niño está aprendiendo que te controla. Entonces, a ver, una pregunta que tal vez muchos nos hacemos las madres, sobre todo las que trabajamos, es moldearlos, darles el ejemplo. Tiene que ver que pases mucho tiempo, que el tiempo que está contigo, pues lo aproveches. Bueno, ahí ya estás comentando algo adicional. Eso tiene mucho que ver dependiendo de la etapa en la que se encuentra el niño. Pero estamos hablando de conductas inadecuadas y que ya tienen que ver con consecuencias que tú le estás mostrando. Y si cuando no estás, entonces el niño ¿cómo está aprendiendo? Con el iPad, con el celular, con el Face. Pues lo que lo está orientando es todo menos tú. Entonces no tienes ningún control de cómo está desarrollando sus aprendizajes. Me salió mal el niño. No te salió mal. No lo estás orientando a controlar los aprendizajes adecuados. ¿De acuerdo? Ahora, las consecuencias sientan un precedente para futuras conductas. Si yo vuelvo al ejemplo del berrinche cuando se porta mal. Si el niño hace un berrinche y tú no quieres, que estás en el mercado y están tus amigas o las del colegio y luego piensas, ay, qué vergüenza que van a decir. ¿Qué hace muchas veces una mamá que piensa eso? Pues lo pellizcas. Sin comentarios. Bórrale. Bueno, no, digamos que en el ejemplo que quería establecer es
que le van a comprar el dulce o el juguete. Ah, sí, Entonces el niño está aprendiendo que a través del berrinche, a través de eso, obtiene lo que quiere. Ok, en lugar de aguantarte, ni modo, primero la educación. Entonces le no estás, lo pellizcas. le estás enseñando. Y en ese caso de lo que sí lo pellizcas, va a aprender, a lo mejor va a reprimirse la consecuencia inadecuada, pero va a aprender cuando algo se hace y que no está de acuerdo, va a aprender que lastimando logra el objetivo. Oh, ¿Sí? ok. Entonces, sí le estás enseñando, Sí. pero una conducta también inadecuada. Entonces, no, lo prioritario debe ser la educación, que en ese momento el impacto que tiene, no importa el entorno, si son tus amigas del colegio, Claro. o sea, concentrarte en que ese pequeño momento puede ser un factor que va a moldear la conducta. Lo importante es distinguir que cada momento tu hijo está en instrucción. Ujú, una etapa de aprendizaje, es una esponjita. Eso es. Entonces el niño solo recibe. El niño solo recibe. El niño entre más pequeño, él no te dice no estoy de acuerdo entre más pequeño. Solo está recibiendo aprendizajes. ¿Quién conduce los aprendizajes en las primeras etapas y en las partes más importantes del niño? Debe de ser el padre, pero muchas veces el cuidador. Digamos, los cuidadores principales particular normalmente serían los papás, ¿no? Y los hermanos y todo eso. ¿Sí? Es el ambiente familiar. Oye, y luego dejamos un programa para cuando los niños son creados por las nanas y los abuelos y pues no. Sí, que sería aprendizajes en ese sentido. Entonces, los niños y adolescentes tienden a valorar las consecuencias de un modo más concreto que los adultos. Priorizan los efectos a corto plazo, no a largo. Es que estudia porque después vas a ser presidente. No, mamá, dulces, dulces. Aquí en corto, o sea, las consecuencias en corto. Ok. Quiero estar exagerando con eso de los dulces, pero es un ejemplo. Sí. ¿De acuerdo? Unos consejos útiles. Refuerzo. Toda respuesta a una acción, refuérzala. Si el niño estudia bien o tiene malas calificaciones y de repente logra un 8, reforzarlo, que él sienta que eso es positivo. Pero ¿qué pasa? Esa es tu obligación. No estás haciendo ningún bien. Eso es lo que tú tienes que hacer. No me estás haciendo ningún refuerzo, no me estás provocando que yo me sienta orgulloso de mí mismo, de mis logros. Y eso está afectando mi forma de ver el mundo. Otra cosa, los niños pequeños dicen groserías. Al aplaudirle, cuando el niño está diciendo groserías u ofendiendo a alguien, le estoy reforzando que se porte mal. Por eso cuando un niño se porta bien y dices, ay, qué bonito es mi niño, vuelve a repetir la conducta, la bonita, pero también va a repetir la conducta mala si se la refuerzas. Y después te da vergüenza porque anda diciendo groserías. Ahora, otra forma es extinguir la conducta. ¿Cómo es? No le hagas caso. Cuida cuestiones de seguridad, pero no le hagas caso. Entonces, como no le vas a reforzar la conducta, se va a extinguir. ¿Por qué? Vámonos de adulto. ¿Por qué la celosa y la que te chantajea lo sigue haciendo? Porque le haces caso. Entonces, para extinguirla, no le hagas caso. Ok. Y se va a extinguir, Ignora. no pongas, ignora. Y cuidar cuestiones de seguridad. Y refuerzo negativo es la suspensión de una situación negativa preexistente o la evitación de una consecuencia indeseada. Voy a dar un ejemplo sencillo para ir terminando y perfilando esto. Te pones el cinturón de seguridad porque quieres evitar una molestia del ruido. Ti, ti, ti. Ese es un refuerzo negativo. Provocas una conducta a través de un refuerzo negativo. Entonces, para concluir, las conductas inadecuadas de nuestros hijos habitualmente van a ser por las consecuencias recibidas o no recibidas al respecto. Es multifactorial. Sin embargo, lo que tienes que aprender es que tú estás formando en gran medida, sobre todo en las primeras etapas de la vida, o reforzando las conductas inadecuadas del niño. Son espejo de lo que le estás mostrando. Nutriendo tu vida 360 grados. ¿Ven? Solo en X, Y, Z. Hasta la próxima.